Ya estamos a nada del lanzamiento oficial de Android 15 y iOS 18. Y como todos los años, toca ver quién lo ha hecho mejor este año, quién se copió a quién y cuál nos va a dar la mejor experiencia. Aunque ya te digo aquí que este año ambos se han igualado al punto de que son casi prácticamente iguales. Y vas a tener una experiencia similar en uno o en otro. Como en iOS, que ya podemos cambiar los toggles de la parte inferior. Y tú puedes agregar cualquier toggle que quieras y configurarlo a tu gusto, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. En Android lo agregaron el año pasado y a pesar de ya tener un año tenemos muchísimo menos accesos disponibles que los que tenemos actualmente en iOS. Tenemos una infinidad de configuraciones y combinaciones que podemos elegir, incluso podemos ponerle que nos abra aplicaciones. En Android 15 en cuanto a opciones lo tenemos un poco más limitado. Cuando vamos a configurar un fondo de pantalla en ambos es muy similar. Ambos nos muestran una verificación si lo queremos realmente poner en la pantalla de bloqueo o en la pantalla de inicio. Si pasamos a la pantalla de inicio nos damos cuenta de que en iOS este año ya nos dan la posibilidad de mover y colocar los iconos y los widgets en donde queramos, cosa que existe en Android desde la primera versión y dirán que esta vez Apple lo hizo mejor, pero no. En iOS te cuesta un poco más colocar los iconos en donde van. En Android todo es mucho más natural y mucho más fácil. Así que sí, en este apartado Android sigue funcionando muchísimo mejor. Algo que Apple sí lo está haciendo mejor este año es que ya vamos a poder cambiar el tamaño de las aplicaciones, entre comillas, desde la misma aplicación. Y esto lo que va a hacer es que se te va a convertir la aplicación en un widget cuadrado. Si eliges un tamaño mayor, te va a poner un icono rectangular y así. A medida de que vamos cambiando el tamaño, vamos teniendo distintas opciones de widgets hasta que lleguemos al más pequeño, que sería la aplicación. En Android 15 este tema es un poco más anticuado, ya que tenemos que ir al apartado de los widgets y agregar el widget de esa aplicación que queremos de manera manual y ya luego sí que le podemos cambiar el tamaño, pero no desde la propia aplicación. En otra función que Apple se pone al día es que ya vamos a poder tintar los iconos al color que nosotros queramos y dependiendo del color que seleccionemos se va a ver muy bien o se va a ver mal. Y si no te gustan los colores puedes elegir entre utilizar los iconos en el modo claro o en el modo oscuro, cosa que también existe en Android cuando activamos y desactivamos el modo oscuro con el Material You. Sí que en iOS tenemos mucha más libertad de personalización que en Android, ya que nos permiten elegir el color que queramos, igualmente el tono de ese mismo color que queramos, mientras que en Android se adapta a nuestro fondo de pantalla y utiliza los colores que tiene nuestro fondo de pantalla, que también nos da una variedad, pero no es tan específico como lo tenemos en iOS. En iOS tiene una desventaja y es que dependiendo del color que elijamos, podemos hacer una personalización muy buena o muy mala, ya que esto no está controlado como si lo tenemos en Android. Es muy difícil que cualquier combinación de color que elijas se vea mal. En el apartado en el que Android va mucho más allá es que también tinta las aplicaciones y el tono de las aplicaciones. No solo se limita a los iconos como lo hace iOS actualmente, sino que va un poquito más allá. Aunque algo un tanto extraño es que si entramos al cajón de aplicaciones o utilizamos la búsqueda, ya no tenemos esos iconos tintados. En iOS lo vamos a seguir teniendo en todos los apartados del sistema. Y por si fuera poco, iOS también te permite ocultar el nombre de las aplicaciones. Esto te agranda un poco más los iconos y al principio se ve un poco extraño, pero bueno, ahí tenemos la opción por si no nos interesa utilizar o tener el nombre de las aplicaciones y que todo se vea un poco más limpio. Google en esta actualización mejoró bastante sus animaciones. Ya eran muy buenas de por sí y ahora están mucho mejor. Ambos sistemas tienen animaciones prácticamente perfectas, uno con un estilo, otro con otro estilo. Y ya dependiendo del estilo que más te guste, eliges uno o el otro. Así que Google agregó una nueva animación cuando hacemos el gesto hacia atrás, donde podemos ver un preview de la página anterior. En iOS teníamos un gesto muy similar, pero la manera en la que hace la animación Android se ve genial. Aunque si encendemos la linterna, nos damos cuenta de que también Apple sigue siendo una de las empresas más tops en cuanto a animaciones y en la integración con el sistema, llegando al punto de que no hay comparación. El apartado de volumen Google lo rediseñó por completo, agregando muchísimas más opciones como que desde acá podemos cambiar la salida de audio, incluso la música que está sonando en ese momento desde este propio menú sin la necesidad de ir a otro lado. iOS en este apartado siempre ha estado muy por debajo de toda la competencia y este año no es la excepción, ya que solo agregaron una nueva animación cuando presionamos los botones del volumen, que también está muy interesante. Pero más allá no podemos modificar más que el volumen general. En ambos sistemas mejoraron la privacidad a la hora de utilizar nuestras aplicaciones. En iOS 18 han creado un espacio privado donde nosotros con solo mantener cualquier aplicación presionada vamos a tener una opción para ocultarla.
y esas aplicaciones ocultas las vamos a tener en la sección de aplicaciones hasta el final. Y ya solo nosotros con nuestro rostro vamos a poder acceder a esas aplicaciones en específico que tengamos ocultas. Android también ha implementado en este año su propio espacio privado. Y desde un principio me costó entender cómo funciona este nuevo espacio privado de Google, pero cuando lo entendí, la verdad es que siento que es el mejor espacio privado en un dispositivo, superando al de iOS, al de Samsung que tiene bastantes años y otros más. Y es que este espacio privado tiene una particularidad, y es que funciona independiente de nuestro dispositivo. Es decir, no funciona con las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Esto es como un usuario aparte, así lo podríamos llamar, que cuando activamos este espacio lo vamos a tener de una manera similar a lo que tenemos en iOS, en el box de aplicaciones hasta abajo, y colocamos nuestra huella y accedemos a él. Ya dentro de él vamos a poder descargar aplicaciones, tener una galería de fotos y otras aplicaciones independientemente de nuestro dispositivo. Es decir, que aquí puedes descargar otro WhatsApp totalmente distinto y tenerlo configurado en el espacio privado. Puedes descargar cualquier aplicación y solo va a estar dentro del espacio privado. Y este espacio privado no va a compartir almacenamiento con Android. Lo mismo con las fotos que tengas en la galería de aquí o que tomes desde el espacio privado van a estar exclusivamente en el espacio privado y no en el sistema de Android. Cosa que lleva la privacidad a otro nivel, ya que es un apartado completamente distinto al sistema. Así que sí, este espacio privado de Google puede ser el mejor espacio privado que tenemos este año. Sí que en iOS podemos bloquear las aplicaciones directamente con Face ID, con solo mantenerlas pulsadas en lugar de enviarlas. Y en Android, si queremos bloquear nuestra aplicación, actualmente tenemos que tenerla en el espacio privado. En Android este año agregaron que cuando estamos utilizando la multitarea o la pantalla dividida, vamos a poder guardar esas aplicaciones como pares de iconos y lo podemos abrir cuando queramos más tarde. Esto si utilizamos dos aplicaciones de manera constante juntas. iOS ni siquiera nos permite utilizar dos aplicaciones a la vez. Ambos mejoraron su asistente en este año. Apple mejoró Siri, aunque por el momento está única y exclusivamente para los últimos modelos. Y Google introdujo el círculo para buscar, que cuando estamos en cualquier parte de la pantalla con solo seleccionar un objeto podemos buscar información sobre él. Por si quieres comprar algo, saber información en específico sobre algo que estás viendo, simplemente lo seleccionas y ¡pum! Tienes toda la información. También está Gemini, que se integra bastante bien con el sistema operativo. Le puedes hacer preguntas sobre algo que estás viendo en el momento. Si estás viendo un video en YouTube, puedes pedirle que te haga un resumen o te diga los puntos más importantes sobre ese video en específico y bastante cosas más. Siri sí que va a tener contexto de lo que estamos viendo en la pantalla y le podemos preguntar cosas sobre lo que estamos viendo en ese momento, pero es muy probable de que no llegue a los demás dispositivos y tengamos que tener sí o sí el último modelo para poder utilizarlo. Y sí, es una novedad que tampoco viene con iOS 18. La vamos a tener en iOS 18.1. Ambos van a tener su inteligencia artificial integrada. Google tiene lo suyo, Samsung tiene lo suyo y Apple tiene lo suyo. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante cuando lancen estas funciones. En iOS cambiaron por completo el cómo el centro de control funciona. Ahora nos permiten agregar botones desde la misma interfaz sin la necesidad de ir a la configuración, cosa que también podíamos hacer anteriormente en Android, y podemos crear cuantos apartados queramos, no tenemos límite. En Android funciona de manera horizontal, en iOS funciona de manera vertical y cada uno tiene su estilo diferente que te puede gustar uno u otro. Ya es más personal. El funcionamiento sí que es prácticamente igual en ambos sistemas, pero en iOS se ve mucho mejor. Identificas cada botón más fácil, puedes cambiar el tamaño de cada botón y tienes muchas más opciones para agregar del centro de control, que de tantas opciones que tenemos, incluso tenemos un buscador para que encontremos la que necesitemos un poco más rápido. Aunque cada uno tiene su estilo, en general el centro de control de Apple está un poco más trabajado y tienes mucha más personalización que el que tenemos actualmente en Android 15. Y sí, ese botón de apagar que ves en la parte superior está en Android desde hace bastante tiempo. Ahora en Android 15, cuando apagamos el Bluetooth desde el centro de control, este se vuelve a encender automáticamente al día siguiente. En iOS, cuando lo apagamos, realmente no se apaga por completo. Ambos tienen sus razones, y es que si apagas el Bluetooth por completo, dejan de funcionar los servicios de localización y dejas de aportar a la red de localización de otros dispositivos como los AirTags, relojes, ya que todos estos dispositivos se van comunicando a través del Bluetooth
para dar información precisa de localización. En iOS sí que podemos apagarlo por completo desde la configuración y en Android también podemos apagar esa opción, aunque haciendo esto interrumpimos la red de localización tanto de Google como de Apple. La aplicación de fotos en iOS se rediseñó por completo. Vamos a poder buscar cosas en específico dentro de las fotos y los videos. Es decir, que cuando realizamos una búsqueda, esta aplicación va a identificar los textos que tiene esa foto, ese video, y va a identificar el contexto para así hacerla mucho más precisa y que la búsqueda sea mucho más natural, cosa que ya existía en Google desde hace bastante tiempo, ya que Google tiene uno de los mejores motores de búsqueda, tanto en YouTube como en su aplicación de fotos. Ahora a través de la calculadora podemos hacer conversiones, podemos ver el historial de todos los cálculos matemáticos que hemos hecho y tenemos las notas, donde con solo dibujar la operación matemática, el sistema utilizando inteligencia artificial nos va a dar el resultado. Google aún no tiene las conversiones, pero sí tiene el historial y sí tenía desde hace bastante tiempo el botón de borrar, cosa que acaba de agregar iOS en esta actualización. Y los de los cálculos matemáticos, sí que puedes utilizar el círculo para buscar, simplemente lo dibujas, seleccionas el cálculo y te lo va a decir, pero no lo tenemos integrado directamente ni en la aplicación de notas ni en la calculadora. En los mapas de Apple ya vamos a poder ver rutas de ciclismo y crear nuestras propias rutas, pero Google Maps tiene la nueva vista inmersiva, que incluso podemos cambiar el clima en tiempo real de la ciudad que estamos viendo en ese momento. Google Maps sigue estando a años luz de Apple Maps, incluso con los calendarios, ya que Apple acaba de agregar la opción de que se sincronice el calendario y los recordatorios. Desde la aplicación de calendarios ya vamos a poder ver nuestros recordatorios, vamos a poder añadir recordatorios, cosa que ya estaba en Android. Yéndonos a la configuración, ahora en iOS las aplicaciones se administran desde una sección en específica llamada Apps, como existe en Android desde sus inicios. En Android, ahora en la parte de almacenamiento vamos a poder ver en la parte inferior cuánto espacio en específico nos queda en el sistema y cuánto espacio están ocupando los archivos temporales, que es prácticamente como lo tenemos en iOS. Ahora en Android 15 vamos a poder archivar aplicaciones de manera manual si no tenemos espacio en nuestro dispositivo, y esa aplicación se va a borrar, va a mantener los datos y ya cuando la necesitemos utilizar le picamos, se va a descargar nuevamente y va a mantener el estado en la que lo teníamos anteriormente, cosa que también existía en iOS y existía en Android, pero era de manera automática. En iOS todavía no nos dan la opción de archivar una aplicación en específico y en Android 15 acaban de introducir esta función. Otra cosa que llega a Android es que ya vamos a poder ver la vida de la batería de nuestro dispositivo, donde vamos a poder ver el porcentaje de la vida de nuestra batería y el conteo de los ciclos, cosa que en iOS existía desde hace bastante tiempo. Incluso nos permiten establecer un límite de carga. Si queremos que se cargue hasta el 50%, 40%, 80%, en Android vamos a poder ver la vida útil que tiene el almacenamiento de nuestro dispositivo, ya que también, al igual que la batería, se va desgastando con el tiempo. Así que este año cada uno tiene sus cosas, ya que también llegó la conexión satelital en Android, que también estaba en iOS. iOS este año mejoró un poco más la accesibilidad, Android la privacidad. En iOS podemos utilizar nuestro teléfono con nuestros ojos. También en algunas aplicaciones podemos seleccionar qué contacto en específico queremos que esa aplicación acceda, al igual que las fotos. En Android tenemos la protección contra robo, que va a utilizar el hardware de nuestro dispositivo, como el giroscopio, el acelerómetro, para detectar cuando nos roban el dispositivo en la calle y este se bloquee de manera automática, ya que también en esta ocasión se puede bloquear sin la necesidad de estar conectado a una red. En iOS tenemos una opción desde el año pasado que nos permite configurar un tiempo establecido para realizar cualquier cambio en nuestro dispositivo. Es decir, si está en una localización que no es de confianza, no vamos a poder hacer cambios en la configuración de nuestro dispositivo hasta que esperemos 2 horas. En Android, si intentas cambiar cualquiera de las opciones como el tiempo de pantalla de nuestro dispositivo, conectarlo a una computadora, desactivar cualquier tipo de función de privacidad, ahora nos va a pedir la huella dactilar, así que cualquier persona ya no va a poder hacerlo aunque tenga acceso a nuestro dispositivo.